Bienvenidos a la página del Tabernáculo de David. La transmisión en vivo está por iniciar. Mientras tanto, te invitamos a que compartas con tus familiares y amigos esta transmisión. Danos like y síguenos. En un momento iniciamos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio poderles saludar en esta hermosa mañana que el Señor nos permite amanecer y poder glorificar su santísimo nombre. Hermanos, hoy es el día 683 desde que fue declarada la pandemia por COVID-19. Damos gracias al Señor porque en su misericordia Él nos ha guardado. Esta mañana, hermanos, estamos teniendo nuestro servicio con transmisión en línea por el hecho de que hay varias gente que se ha reportado con COVID y entonces por prudencia, hermanos, por medida de bioseguridad, pues hemos decidido hacer la transmisión del día de hoy únicamente, el día de hoy en línea. Así que, hermanos, yo quiero invitarles a que oremos esta mañana y pidamos al Señor de su gracia y de su misericordia. Padre, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tu verdad, Señor, es de generación en generación. Queremos suplicarte que esta mañana hables a nuestro corazón. Señor, exhórtanos, consuélanos, edifícanos, transforma nuestro entendimiento, Señor. Afírmanos en tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, las verdades profundas que hay en tu palabra para nuestra vida y a ser también hacedores y no tan solo oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Te pido que perdones mis pecados y los de tus hijos también, Señor, y que me uses también, Señor, para la gloria de tu nombre, a pesar de todas mis limitantes, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por los que están padeciendo cualquier enfermedad, Señor. Mira que hay personas, Señor, con problemas de infarto, Señor. Hay personas con problemas de COVID, Señor, de cáncer, Señor. Ten misericordia de diabetes, Señor, y de otras afecciones, Señor, en los huesos, Señor, en las articulaciones. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia y trae sanidad, Señor. Sana nuestro cuerpo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, esta mañana quiero que leamos el Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos del 25 hasta el 26. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como ven, hemos leído Lucas 14 del 25 al 26 y nuestro tema, hermanos, para esta mañana, continuamos con la serie de requisitos de los discípulos. Nuestro tema para esta mañana es: la prioridad del discípulo es amar a Jesús. Ese es nuestro tema. Ahí lo va a ver usted en la pantalla. Y si no, hermanos, el tema es: la prioridad del discípulo es amar a Jesús. Me propongo, hermanos, esta mañana, con la ayuda del Señor, animarles a los discípulos del Señor a amar a Jesús por encima de todas las cosas. La prioridad del discípulo es amar a Jesús. Y quiero decir, hermanos, que el primero y más grande mandamiento que el Señor estableció es amarle a Él con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón. Tal como lo podemos ver en Marcos capítulo 12 y versículo 30. Marcos 12:30 dice de la manera siguiente. Dice así, miren: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que, hermanos, el mandamiento más importante, el mandamiento principal es amar al Señor, como lo dice Marcos 12:30, amar al Señor con todo nuestro ser, hermano. De eso precisamente se trata el mandamiento, de amar al Señor con todo nuestro ser. Pero entonces, una pregunta que varias veces nos hemos hecho, hermano, ¿realmente amamos al Señor como Él demanda? Yo no pregunto solamente si lo amamos, porque alguien puede decir, no, si yo lo amo, pero ¿lo amamos como Él demanda que lo amemos? El discipulado, hermanos, tiene como exigencia amar al Señor más que a todos los familiares, más incluso que a nosotros mismos. Pero cuando ya se trata de la familia, como que las cosas cambian, hermano. Las cosas cambian. Cualquier cosa de la familia nos hace cambiar los planes. Es decir, el Señor puede esperar, el Señor es secundario. Pero mis hijos no pueden esperar, mis hijas no pueden esperar, mi esposo no puede esperar, mi esposa no puede esperar, la familia no puede esperar. Así que, hermanos, hoy no voy a congregarme, hoy no le voy a servir al Señor porque tengo una celebración familiar. Eso es una excusa bien común, hermano. Eso es un comentario bien común. Y vamos a estar viendo en la Escritura, hermano, que eso ha sucedido siempre. Y el Señor, por cierto, hermano, habló de ese tema con unas personas que querían seguirlo, o a quienes Él llamó para que le siguieran. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. En este tiempo, hermanos, en la iglesia hay personas que sirven, tienen algún ministerio en la iglesia y trabajan en la iglesia, pero no aman a Jesús como Él lo demanda. Y es que el punto es ese, hermano, es como Él lo demanda, no es como yo quiero, no es como a mí se me antoja, sino como Él lo demanda. ¿Con qué facilidad, hermanos, desplazamos a Jesús a un segundo plano, buscando nuestra propia comodidad, buscando nuestra propia satisfacción? Tal como lo hemos hablado en varias ocasiones, hermanos, recuerdo que estudiamos el libro de Génesis. Bueno, no estudiamos todo el libro, pero sí estudiamos la caída del hombre. Y vimos, hermanos, que el resultado, si acaso el más importante resultado que tuvo la caída en el ser humano, el impacto más grande, fue que se produjo en nosotros el egocentrismo. De hecho, si usted no escuchó ese mensaje, lo puede solicitar, hermano. Escríbanos, comuníquese con nosotros y con gusto, con mucho gusto, hermano, le vamos a estar compartiendo el enlace donde puede ver ese mensaje acerca de la caída y sus consecuencias, el egocentrismo como resultado de la caída. La caída, hermanos, tal como lo dice el doctor Paul Caram, la caída nos volvió egocéntricos. Ese fue el resultado más importante, centrarnos en nosotros mismos. Y hermanos, el punto es que muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos que no hay espacio para amar a Jesús. Y cuando Jesús demanda que lo amemos, tiene que competir con nosotros mismos. Pero mire, hermanos, cuánta sabiduría en el Señor, porque el segundo mandamiento dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el segundo mandamiento tiene que ver, hermano, con una situación orientada en contra del egocentrismo. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, hermanos, es una forma de disuadir el egocentrismo en nuestra vida. Así que el mandamiento más importante es ese. Y cuando Jesús está diciendo, hermano, que ninguno puede ser su discípulo si no aborrece a padre, madre, esposa, hijos, hijas, aún su propia vida, hermano, por causa de él, entonces definitivamente no puede ser discípulo. Pero, hermanos, aquí hay mucha riqueza, hay muchas cosas, hermano. Estudiando el pasaje, yo me doy cuenta, básicamente nos vamos a detener en dos ideas, pero es suficiente
como para que meditemos en ello. En primer lugar, hermano, estos dos versículos nos dejan ver bien claro que se puede ser seguidor de Jesús sin ser discípulo. Si quiere, veamos nuevamente el texto, hermano. Veamos nuevamente Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26, que fue el texto que leímos originalmente. Vea cómo dice ahí, grandes multitudes. Me gusta enfatizar, hermano, el plural que le pone Lucas ahí. Grandes, no era una, eran grandes, y no eran pequeñas, eran grandes multitudes. Iban con él. Él vio que iba mucha gente, hermano, con él. Y entonces él se volvió y él dijo, bueno, les voy a aclarar de qué se trata esto. Porque había un montón de gente, hermano. Les voy a aclarar de qué se trata esto. Y entonces él les dice, miren, ninguno puede ser mi discípulo si no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Hermanos, esto nos deja ver claro varias cosas. En primer lugar, hermanos, que a Jesús no le impresionan las multitudes. Al Señor no le impresionan las multitudes, hermano. A nosotros, los seres humanos, sí nos impresionan las multitudes. Y nos gusta muchas veces, hermano, presumir de la cantidad de miembros que albergamos, la cantidad de seguidores que tenemos en las redes sociales. Pero, hermano, justamente es eso. Seguidores, no necesariamente discípulos. Entonces, un primer detalle importante que podemos ver es que una persona puede ser seguidor de Jesús sin ser discípulo. Yo no sé si usted lo puede ver claramente, pero el texto dice que grandes multitudes iban con él. Y él se detuvo y les dijo, miren, ninguno puede ser mi discípulo si no aborrece, etc. Y les habla de más cualidades o más características que debe tener un discípulo del Señor. Así que, hermanos, una primera lección importante es que se puede ser seguidor de Jesús sin ser discípulo. Es decir, se puede ser de las grandes multitudes, se puede ser del montón, pues, que van detrás sin ser discípulo. Lo segundo, hermano, es que Jesús, o más bien, lo tercero, porque lo primero que les dije es que Jesús no le impresiona a las multitudes. Lo segundo que les dije es que, hermanos, se puede ser seguidor sin ser discípulo de Jesús. Y lo tercero que quiero decirles, en términos generales, es que Jesús no anda buscando multitudes que lo quieran. Él no anda buscando multitudes que lo aprecien y lo ovacionen y lo sigan. Él no anda buscando multitudes, Él anda buscando discípulos. Él vino a ser discípulos y la gran comisión que nos dio no fue vayan y hagan multitudes, sino que vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Creo yo, hermanos, que esta situación que estamos viviendo hoy día con lo de la pandemia, y quién sabe, bueno, el Señor sabrá cuántas otras cosas más nos esperan, porque Él dijo que iban a haber días de tribulación cual nunca los han habido, hermano. Y para aquellos que piensan que la iglesia no va a pasar por la tribulación, yo no sé cómo le llama esto que estamos viviendo hoy día, hermano. Pero la Escritura enseña que la iglesia ha de pasar por la tribulación. Entonces, una tercera cosa es esa que les decía. Jesús no anda buscando multitudes que lo ovacionen, que le aplauden, que lo quieran, que lo admiren. Él anda buscando discípulos que le obedezcan, discípulos que estén dispuestos a dar aún su vida misma por causa de Él. Ya ahí tenemos 3 lecciones importantes, ¿sí? 3 lecciones bien importantes. Así que, hermanos, otro detalle importante es que los seguidores, hermano, porque se puede ser seguidor sin ser discípulo. Es decir, que se puede ser admirador de Jesús sin estar dispuesto a sacrificar nada, hermano.
Eso es como la gente que quiere que cambie todo, pero ellos no están dispuestos a hacer el más mínimo esfuerzo. Uno lo puede ver en todos los ámbitos. Por ejemplo, hermanos, en las directivas de las colonias. Cuando hablamos de hacer una mejora y se pregunta en las reuniones, ¿cuántos están de acuerdo? Todos están de acuerdo. ¿Cuántos quieren el cambio? Todos quieren el cambio. ¿Cuántos están dispuestos a apoyar? Ahí a nadie levanta la mano. De igual forma, hermanos, los seguidores son gente que admiran a Jesús, que ven sus milagros, que lo miran de lejos, y hermanos, lo admiran, lo aprecian. Probablemente, hermanos, hasta le sientan algún tipo de respeto o cariño, pero cuando el Señor les dice que deben dar su vida por Él, ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí sí ya no, con que no quiero dar ni un poquito de mi tiempo, no quiero cambiar mis planes ni un poquito por causa del Señor, porque el Señor para algunos es como un comodín. A Él lo pueden, el día del Señor incluso, ese se puede cambiar por cualquier cosa. Por cualquier cosa se puede cambiar. Hermanos, esa no es la vida del discípulo, ni es eso lo que Jesús anda buscando. Los seguidores, hermanos, buscan su propia exaltación y aman que las personas les reconozcan y les admiren, pero la vida de Jesús no es notoria en sus vidas. Mire, el apóstol Pablo habló de eso, hermano, a los corintios. En la segunda carta les dice, miren, nosotros les dice, hablando de los apóstoles, nosotros les dice, vivimos como condenados a muerte. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo sea notoria en la vida de ustedes. Es decir, hermanos, que lo que se espera es que la vida de Cristo sea vista en nosotros. Veamos cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 4, del 10 al 11. 2 Corintios 4, del 10 al 11, dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, Pablo decía, nosotros vivimos como condenados a muerte, como entregados a muerte. Por cierto, vamos a ver esto más adelante si Dios lo permite. El Señor dijo, ninguno puede ser mi discípulo si no toma su cruz cada día y me sigue. La muerte por crucifixión era común, hermano. Y los romanos obligaban, hermano, a los condenados a muerte, los obligaban a cargar su cruz públicamente. Bueno, vemos el caso de Jesús, que fue ayudado por José de Arimatea, por cierto. Pero lo hacían de esa forma, hermanos, primero para darle una lección al pueblo y decirle, miren, esto es lo que le pasa a los que no se someten al imperio. Y lo segundo, hermanos, era para hacer pública la sumisión del condenado a muerte al imperio romano. Es decir, cargar la cruz era una forma de decir que la vida nuestra, la vida de un discípulo, hermano, por causa de Jesús, está en peligro siempre, hermano, siempre en peligro, siempre. Por eso Pablo decía, nosotros vivimos como entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, hermano. Pero viene una pregunta importante, hermano, ¿qué tan notoria es la vida de Jesús en nuestras vidas? Es decir, ¿hablamos como Jesús? ¿Amamos como Jesús? ¿Oramos como Jesús? ¿Exaltamos al Padre como Jesús? ¿Leemos la Escritura como Jesús? ¿Vivimos la vida como Jesús? ¿Amamos como Jesús? Porque, hermano, la vida del discípulo es esa. Es acabar con el egocentrismo y es que la vida de Jesús sea notoria en nuestras vidas. Es un reto grande que tenemos, hermano. En el pasaje que leímos, hermano, claramente se puede apreciar que a Jesús le seguían grandes multitudes, como lo dije hace un momento, y que al ver esa situación, Él se detuvo para aclararles que no anda buscando multitudes. Él no anda buscando multitudes, hermano. Él anda buscando discípulos. Discípulos. Ahora una pregunta, ¿y usted de la multitud? O dicho
en términos más salvadoreños, usted es del montón, hermano, o usted es un discípulo, porque el discípulo está dispuesto a dar su vida. El discípulo no cambia al Señor por nada, hermano. El discípulo sigue a su maestro y está dispuesto a cualquier cosa, hermano, por seguir a su maestro. Sin embargo, hermanos, en la iglesia de hoy, a la iglesia de hoy le siguen impresionando las multitudes. Somos amantes de las multitudes y con tal de hacer multitudes estamos dispuestos a cualquier disparate, hermano, a cualquier cosa. Estamos dispuestos a callar cosas que la Escritura dice. Estamos dispuestos a vender, incluso, hermanos, nuestra postura como siervos de Dios ante opiniones políticas, por ejemplo. Qué tristeza da, hermano, ver a los cristianos peleándose por representar a los políticos. Ellos deberían pelearse, hermano, por el Evangelio, pero no nosotros por ellos. Así que, hermanos, la iglesia de hoy se ha dejado fascinar por las multitudes. Estamos orientados a las multitudes. Hemos cambiado el enfoque de Jesús, porque Jesús no se enfocó a las multitudes. Jesús se enfocó al discipulado. Y, hermano, mire, esto de ser discípulo es complicado. Le digo porque yo lo he vivido en la congregación. Gracias a Dios, hermano, que al final de cuentas los hermanos han entendido. Pero en un principio, cuando les decía yo a ser discípulos, decían: hermano, pero es que eso ni funciona, ni viene gente, bien poquita gente. Y, hermano, ¿y quién le ha dicho a usted que el enfoque de Jesús es hacia las multitudes? El enfoque de Jesús es hacia los discípulos. La gran comisión es hacer discípulos. La gran comisión no es hacer multitudes. Recordemos esa gran comisión en Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20 dice de la manera siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, hermanos, la iglesia no ha hecho la gran comisión. La iglesia ha hecho la gran omisión. Hemos omitido el mandato del Señor, que es hacer discípulos, y lo hemos cambiado por hacer multitudes. Mire qué interesante que en este pasaje que hemos leído vemos el contraste entre las multitudes y los discípulos, y cómo Jesús enfoca a la multitud hacia el discipulado y no a los discípulos hacia las multitudes. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque la iglesia de hoy, hermano, quiere enfocar a los discípulos hacia las multitudes, y sus programas de discipulado es hacer multitudes. No importa, hermano, si su vida cambia, si no cambia, no importa si aman a Jesús o no lo aman, lo que importa es que estén ahí el domingo y que ofrenden y diezmen. Eso es lo que importa, el número. A Jesús no le impresionan las multitudes, hermano. Jesús vino a ser discípulos. Jesús no anda buscando entonces multitudes que lo quieran, hermano, que lo aprecien, que lo sigan, sino que Él anda buscando discípulos que lo amen por sobre todas las cosas, porque la prioridad del discípulo, hermano, es amar a Jesús por encima de todo. El versículo 26 de la porción que hemos leído, veámoslo nuevamente, Lucas 14, fue el texto inicial que leímos, y veamos el versículo 26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, yo buscaba la palabra aborrecer. Dije yo, tal vez ahí tiene alguna acepción esta palabra que signifique algo distinto, pero, hermano, me asusté más, porque la palabra que utiliza literalmente, la primera acepción es odiar, y diría entonces: el que no odia a su padre y su madre y su mujer y sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Vaya, dije yo, más complicado, mejor lo dejo con aborrecer. Pero hermanos, buscando el uso bíblico de esa palabra, la palabra aborrecer debe entenderse como amar menos, y se lo voy a mostrar en la escritura, porque Mateo hace referencia a ese mismo texto, y por cierto, hermano, la traducción que tiene es amar menos, o si no es exactamente amar menos, esa es la idea. Mateo 10:37. Mateo 10:37. Dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y luego les dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Él está hablando, es un pasaje paralelo, hermano, a la porción que hemos leído en Lucas el día de hoy. Así que, hermanos, como lo estamos viendo ahí en Mateo, aborrecer es sinónimo de amar menos. Y entonces, ¿cómo diría el texto? El texto diría que ninguna persona puede ser discípulo de Jesús si no ama a su padre menos que a Jesús, a su madre menos que a Jesús, a su mujer menos que a Jesús, a sus hijos, a sus hijas menos que a Jesús, aún su propia vida menos que a Jesús. O dicho de otra forma, pues, dicho al revés, ¿verdad? Una persona no puede ser discípulo de Jesús, hermano, si no ama a Jesús más que a su padre, más que a su madre, más que a su esposo o esposa, más que a sus hijos, más que a su propia vida. Y hermano, yo sé que usted, igual que yo, vamos a decir: no, si yo así lo amo. Pero hermanos, qué rápido cambiamos las cosas del Señor. Como les repito, el domingo es el comodín de los cristianos. Si algo no lo puedo hacer de lunes a viernes porque estoy ocupado, estoy trabajando, y el trabajo es importantísimo, entonces agarro el tiempo del Señor. Así el tiempo, si el Señor ni dice nada. El Señor, el tiempo del Señor, eso es. Se puede cambiar fácilmente, es el comodín. Es nuestro comodín. No debería ser así, hermano. Jesús está hablando claramente de que para un discípulo, hermano, su prioridad es el Señor, es amar al Señor. Hermano, Jesús está construyendo una nueva humanidad. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, vimos con lujo de detalle eso, hermano. La nueva humanidad, el nuevo hombre que Jesús está construyendo. Y esa nueva sociedad, o esa nueva humanidad, hermano, que Jesús está construyendo, tiene principios claramente definidos, los cuales incluyen el principio del que está hablando aquí Jesús, hermano, que toda estructura, empezando por la familia, deben estar subordinadas al servicio del Señor y no al contrario. No es que el domingo vamos a ver para qué me puede servir. No es cómo me va a servir, es cómo voy a servirle yo al Señor el domingo. Es al revés, hermano. Mire, yo me ponía a pensar en esto y decía: bueno, Señor, yo quizás no soy discípulo, yo a lo mejor soy un seguidor, Señor. Yo no estoy dispuesto a todo lo que tú estás diciendo. En la práctica, pues, de palabra puede ser que sí. Hasta podemos dar grandes discursos a la gente y decir: es que no, es que usted tiene que hacer, y le voy a dar un consejo, mire, usted no deje de congregarse, pero el próximo domingo no vengo yo porque estoy ocupado. ¿Sí me estoy dando a entender? Así que, hermanos, la sociedad que Jesús está construyendo, hermano, es una sociedad que tiene principios claramente definidos, los cuales incluyen, hermano, el hecho de que toda estructura, empezando por la familia, están subordinados y al servicio del Señor y no al revés. Son muchos los ejemplos, hermano. Son muchos los ejemplos en el diario vivir. Incluso en la Escritura encontramos ejemplos, hermano, de gente que antes de tomar la decisión de ser un discípulo,
todavía, hermano, priorizan a su familia por encima del Señor. Veamos el ejemplo de Lucas 9, del 59 al 62, y con eso voy a terminar. Lucas 9, del 59 al 62. Vamos a ver desde el 57. Vamos a agregar un par de versículos. Del 57 hasta el 62. Lucas 9, del 57. Yo les había dicho 59, pero vamos a leer desde el 57 al 62. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré. Miren, están los seguidores, miren. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este pasaje yo creo que usted conoce la explicación, pero por si las dudas se lo explico rápidamente. No se trata de un pasaje de crueldad en el que Jesús es insensible, porque alguien puede decir, bueno, quizás se le había muerto el papá y estaba en el velorio y ni siquiera eso lo dejó hacer, enterrar. No. Cuando dice: déjame que primero vaya y entierre a mi padre, lo que está diciendo es: déjame vivir los últimos años con mi papá, o el tiempo que le falte. Y cuando lo haya enterrado, entonces te voy a seguir. Vea, poniendo primero su amor hacia su papá por encima de seguir al Señor. Hermanos, eso no cabe en el discipulado. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque, hermano, el que no sigue a Jesús está muerto. Así de sencillo. Por eso le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es decir, déjame ir. Hermano, las despedidas entre los judíos no eran de un ratito, no era como nosotros hoy día, que desde lejos le decimos: pues nos vemos, pues salud. Las despedidas, hermano, a veces implicaban hasta llorar, pasar 3 días llorando, que ya no te voy a volver a ver, que a saber cuándo te voy a volver a encontrar, etcétera, hermano. Tanto las bienvenidas como las despedidas eran bien ceremoniosas, hermano. Eran bien ceremoniosas, y por eso es que en alguna ocasión Jesús les dijo a los discípulos, cuando envió a los 12, les dijo: miren, si encuentran a alguien en la calle, no lo saluden, hombre. ¿Por qué? Porque los saludos, hermano, el saludo era un ritual larguísimo y les quitaba el tiempo importante para el Señor. En el versículo 62 Jesús responde a todo esto. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vaya, hermano. Sé que no solo se trata de discipulado, se trata de entrar en el reino, hermano. Una persona que pone su mano en el arado, es decir, aquel que dice: no, yo te voy a seguir, Señor, como dijeron dos ahí: te seguiré donde quiera que vaya. Y después echa a ver hacia atrás. ¿Cuándo echamos a ver hacia atrás nosotros, hermano? Nosotros decimos: no, Señor, tú eres mi prioridad, Señor, y Señor, tú eres lo más hermoso de mi vida, pero Señor, yo hay días que te voy a cambiar, Señor, por otra actividad que para mí es más importante que tú, Señor, y si no la hago, pues me puede ir mal, Señor. Hermano, yo tampoco estoy exagerando, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que no hay circunstancias que ameriten hacer algunos ajustes, no estoy diciendo eso. Más bien estoy hablando más de las personas que ese es su estilo de vida, ¿no? Cambiar las cosas del Señor, o más bien que andan buscando excusas para cambiar las cosas del Señor. Así que, hermanos, ninguno que poniendo su mano en el arado echa a ver atrás es apto para el reino de Dios. Quiero, hermanos, entonces
reiterar y decir que la prioridad del discípulo es amar a Jesús, hermano. Esa es la prioridad del discípulo. Y entonces concluyo diciendo 3 cosas. Número 1, se puede ser seguidor de Jesús sin ser discípulo. Número 2, Jesús no anda buscando multitudes que lo aprecien, que lo sigan, sino discípulos que lo amen por sobre todas las cosas. Número 3, en la nueva sociedad que Jesús está construyendo, toda estructura, empezando por la familia, deben estar subordinadas y al servicio de nuestro Señor y no al revés. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Él nos dé de su gracia, que la bendición del Altísimo sea en nuestros corazones. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la palabra que nos has dado, porque en ella encontramos, Señor, dirección y guía, encontramos la expresión de tu voluntad, Señor, y te pedimos perdón por las múltiples veces que hemos sido seguidores y no discípulos, Señor. Gente de la multitud, pero sin compromiso, Señor. Sin compromiso, sin un verdadero compromiso. Perdónanos, Señor. Danos de tu misericordia y guíanos con tu espíritu a hacer las cosas como a ti te agradan. Ahora le hablo a usted que nos sintoniza. Tal vez sea la primera vez o tal vez ya ha estado otras veces con nosotros. Pero en esta ocasión usted ha sentido que el mensaje es para su vida, que el Señor ha hablado a su corazón. Y yo quiero invitarle a que rinda su corazón al Señor. Y si usted quiere hacerlo, si usted siente el llamado del Señor diciéndole, sígueme, dígale al Señor conmigo, así, en alta voz, en voz audible, dígale así: Padre, gracias por la palabra de hoy. Gracias por este tiempo. Gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador, que no he vivido conforme a tus mandamientos. Y me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Lávame con tu sangre poderosa. Quítame todo pecado, Señor. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que tú le levantaste de entre los muertos. Creo que Jesús no está muerto, Él está vivo. Y hoy recibo a Jesús en mi corazón como el Señor de mi vida. Señor, envía tu Espíritu Santo y guíame hacia la verdad. Gracias por escogerme desde antes de la fundación del mundo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea en sus vidas, hermanos, y que esta semana que estamos iniciando sea una semana en la que el Señor derrame de su misericordia en abundancia para su vida. Dios les bendiga.